Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Muy pero muy buenos días, nos encontramos un día más, un viernes más en El Popular en Radio. Damos la bienvenida a todas y todos. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Paola? Bienvenida, te iba a decir. Bueno, bienvenida, sí, Paola Beltrán. ¿Cómo está Juan Landaco? Buen mediodía para todos y todas. Iniciamos formalmente la temporada de pelusa y molestia en los ojos, alergias y demás. Ya está, la inauguramos. Yo llegué con una pelusa que justamente Fede me dice, ¿tenés algo en el pelo? Sí, era una pelusa. Muy bien, bueno, después del paro general Sí, salimos con el 605, número de Popular 605, 16 de septiembre del 2022. Y un saludo a toda la audiencia y en especial también un saludo muy grande a Fernanda Landaco, la que arma el Popular, que fue designada en el plantel de Defensor para ir a jugar a la Copa Libertadores en Ecuador. Así que un abrazo fuerte, Fernandita, y bueno, éxitos. Qué lindo, qué orgullo para el papá, porque es el papá, ¿no? El que está ahí desparramando baba sobre nuestra mesa de trabajo. Es más, en el diario que justamente ella arma. Bueno, muy bien, la saludamos y la felicitamos por eso. Muy bien. Bueno, tenemos hoy columna. Hoy tenemos columna, en esta oportunidad no va a estar el senador Óscar Andrade, sí vamos a tener al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, y le vamos a pedir a Fede que ya en este momento la pase. Amigos, amigas, compañeros, ha sido esta última convocatoria del movimiento social, del movimiento sindical, de los aliados estratégicos y fraternos del movimiento sindical, pero con base trabajadora, como los estudiantes, como el movimiento cooperativo, como los jubilados y pensionistas, han protagonizado una jornada formidable y nos han hecho partícipe además al resto del pueblo de esas jornadas que después durante mucho tiempo la vamos a estar recordando. Algunos porque han sido protagonistas activos y otros porque no lo duden van a seguir con la crítica y nos van a estar criticando todas y cada una de las acciones. Nos condenan al hambre, nos condenan a la miseria, nos recortan nuestros derechos, intentan además maniatarnos, callarnos la boca y todavía encima, cuando protestamos, cuando luchamos los pueblos y de estos tenemos larga historia, ustedes y nosotros, seguramente van a intentar castigarnos todos los días en los grandes medios de comunicación. Pero no hay dudas, nadie puede evitar comentar que lo del 15 de septiembre ha sido una gran jornada de lucha de nuestro pueblo. Y tenía que ver con algunos datos y algunos números que por encima de la propaganda, que por encima de los argumentos que nos colocan los voceros del gobierno, sean estos integrantes del Poder Ejecutivo o del Parlamento, en realidad se contrasta con otra realidad. ¿Cómo es posible que nosotros podamos estar asistiendo en un país, viviendo en un país donde han crecido las exportaciones
palabra del gobierno, en el orden de los 13.000 millones de dólares, y sin embargo al mismo tiempo la jubilación cada vez más magra, las pensiones son cada vez peores, los salarios han caído y una propuesta muy bondadosa del gobierno del Ministerio de Trabajo promete hacer convenios para recuperarlo al final del periodo. Es decir, durante los 5 años de gobierno te recortan el salario, pero después te lo van a patar al final del periodo. Y en el mientras tanto, ¿qué? Y lo que se quedaron mientras tanto con la parte del salario, ¿qué hacemos? Y lo que le falta en el bolsillo al trabajador y a la trabajadora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, por eso hay lucha. Por eso esta convocatoria y esta adhesión masiva que ha tenido esta jornada de movilizaciones para nosotros es muy importante. No es por el paro en sí. No tiene absolutamente nada que ver, lo hemos repetido más de una vez y seguramente ahora lo estarán diciendo nuestros compañeros y compañeras del movimiento sindical. Nadie hace ejercicio con un paro, nadie hace ejercicio de lucha, nadie está contento y conforme con perder un jornal, a veces del que no alcanza, sino lo que estamos haciendo es un principio de solidaridad y de lucha por nuestros derechos, de reivindicar la opinión de la clase organizada, del entramado social, de ese lanzamiento que se vuelve a hacer ahora del movimiento popular y social en conjunto, que además de la jornada del paro y de la movilización, además de la protesta, además de una plataforma lícita que nos plantea por más igualdad, por recuperar los derechos, por trabajos dignos, por salarios decorosos, por jubilaciones y pensiones dignas y en contra de la reforma educativa, en contra de la propuesta iniciativa de reforma de seguridad social, nosotros además nos encaminamos hacia lo que va a ser un gran Congreso del Pueblo. Este es el objetivo en lo cual no hay que perder de vista. Reivindicar las banderas de lucha, organizar y fortalecernos con los sectores sociales, pero además pensar con la cabeza puesta en lo que se viene por delante. Ese año 2023, ese año 2024, los últimos años de este gobierno que estamos padeciendo, bueno, van a tener que ser años en donde además de luchar, además de movilizar, tenemos que pensar y proponer qué es lo que vamos a hacer para generar las condiciones, la conciencia colectiva de nuestro pueblo para seguir avanzando y ser dignos compatriotas, dignos portadores de la bandera uruguaya, esa que flameó en forma tan linda también en la jornada del paro. Salud, clase obrera y trabajadora, salud, pueblo uruguayo. Muy bien, ahí teníamos en esta oportunidad la columna del secretario del Partido Comunista, Juan Castillo. Muy bien, sintética, cortita y al pie. Sí, estamos como... Muchas definiciones, bien. Estamos en el día de hoy, lo que vamos a hacer es el miércoles. Nosotros tuvimos programa el miércoles en La Izquierda Late del Corazón y decíamos que estábamos re manija con el paro, ¿no? Con todas las actividades que se iban a hacer. Y bueno, hoy justamente la idea es el post, ¿no? Cómo la vivimos. Los resultados. Y arrancamos a través del compañero Juan Castillo y bueno, después seguiremos con nuestra entrevista central que tendremos en la segunda media hora con el presidente del PIT-CNT, el Turco Abdala. Bien. Ya lo es correcto, presentamos. es ¿Usted así. qué le parece? No, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya lo tenemos en el estudio acá. Él es más ansioso que yo, ¿viste? Ya lo tenemos acá, así que vamos al editorial, sí, a cortar tiempos y a ver si arrancamos con toda la información que Marcelo tiene. Muy bien, vamos al editorial, que en este editorial se titula Más de 1 millón. Más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores, cooperativistas de vivienda, estudiantes, jubilados y pensionistas, hombres y mujeres de nuestro pueblo, adherieron al paro nacional según la estimación del PIT-CNT. Esa cifra alcanza para empezar a dimensionar el impacto del paro nacional. Pero la cifra, que ayuda a graficar, no resume todo lo que fue el paro nacional y es necesario, por su importancia, llevar más allá del análisis. En primer lugar, efectivamente, el paro nacional fue muy importante por el nivel de adhesión que concitó. Hay que decir que la cifra no es antojadiza ni fruto de una feliz ocurrencia. Surge de un relevamiento hecho por el movimiento sindical en todo el país. El paro fue total en los entes del Estado, en la educación pública y en la privada, en la Universidad de la República, en la Administración Central, en la salud,
pública y privada, en los bancos públicos y privados, en la construcción, en la industria manufacturera, en la mayoría del transporte pasajero y de carga, en la mayoría de las intendencias, particularmente en las que tienen más trabajadores, y tuvo una incidencia muy importante en el comercio y los servicios. Ese nivel de adhesión, de por sí muy importante, aumenta su relevancia si se toma en cuenta que se logró en medio de una campaña furibunda de cuestionamiento al paro, en los medios de comunicación y en el universo paralelo de las redes sociales. Se publicaron decenas de notas y editoriales dedicadas a cuestionar el paro y fueron de una gran intensidad y una importante inversión monetaria, porque nadie se chupa el dedo, al menos nosotros no. Las campañas en las redes, que incluyeron virulentas y activas granjas de troll y bots, que impusieron una oleada de posteos de mentiras y odio. Todo se resumía en un mensaje que resumaba individualismo y sometimiento al poder. Yo no paro. Como si fuera un acto de rebeldía, atacar la lucha de las y los trabajadores y defender a los patrones y al poder. Todo eso enfrentó la militancia popular con organización, asambleas, barriadas, pegatinas, pintadas de muros, volantes, y valió la pena y salió victoriosa. Tanto que no tuvo éxito las medidas políticas de las patronales y de la derecha, que esta vez, más que otras anteriores, confrontaron directamente contra el paro. Nos referimos a mensajes personales a las y los trabajadores en sus celulares, ofreciendo transporte si querés trabajar, hasta la puesta en circulación por parte de algunas empresas de un mayor número de ómnibus en las zonas metropolitanas. Fracasaron rotundamente. La mayoría de las unidades iban vacías o semivacías. Fue una mala inversión. Subestimaron al movimiento sindical y popular. Como decíamos, es importante profundizar en las causas de la adhesión al paro nacional. La primera de ellas es que cientos de miles de uruguayas y uruguayos la están pasando mal, enfrentan el hambre o la pobreza, o el deterioro salarial, o todo eso junto. Y, más allá del eficaz esfuerzo marketinero del gobierno y el poder, sustentado en el uso sin miramientos de su hegemonía material y simbólica en la sociedad, la realidad termina por manifestarse. Los grandes medios podrán titular todas las veces que quieran que el 25% de los trabajadores no perdió salario y que el 36% de los uruguayos respalda la política de seguridad del gobierno. Titulares que motivarían la reprobación en cualquier examen básico de periodismo. Pero nuestra gente sabe bien que 75% es más que 25% y 64% es más que 36%. Las y los uruguayos están viviendo en carne propia que mientras la economía crece, los salarios y las jubilaciones caen. Que mientras las ollas populares brindan 1.200.000 porciones de comida por mes, los depósitos bancarios de los Maya Oro aumentan en 10.000 millones de dólares y las exportaciones llegan a 13.000 millones de dólares. Nuestro pueblo sabe, porque lo vive cada día, que está creciendo la desigualdad. La plataforma del paro nacional fue capaz, en su amplitud, de expresar ese malestar, esa bronca, ese descontento que existe materialmente en sectores muy importantes de la sociedad. En un editorial anterior, explicando la importancia del paro, resumimos los puntos centrales de esta plataforma. Conviene recordarlos, porque cientos de miles de uruguayas y uruguayos pararon por ella. La consigna central del paro nacional fue contra el modelo de la desigualdad. Entre los puntos principales de la plataforma levantada estuvieron: por trabajo y aumento del salario real, aumento de jubilaciones, pensiones y del salario mínimo nacional, por una reforma de la seguridad social integral, solidaria y digna, por la eliminación de las AFAP, en defensa de las empresas públicas, por mayor inversión estatal, en la administración central y en empresas públicas, por mayor inversión en UDELAR, ciencia y tecnología, por mayor presupuesto para vivienda y 2% de interés en los préstamos para la construcción de viviendas cooperativas, por el relanzamiento del Sistema Nacional de Cuidados,
contra la impunidad y la pena de vigencia de los derechos humanos, en rechazo de la prisión domiciliaria para personas implicadas en el terrorismo de Estado, en defensa de la Institución Nacional de Derechos Humanos, por medidas para entender la emergencia carcelaria y el aumento de la violación social, contra la desigualdad de género, en rechazo a los criterios del Poder Ejecutivo sobre la negociación colectiva. La segunda razón es que la convocatoria al paro se construyó con un alto nivel de unidad en todo el movimiento sindical y en el movimiento popular. Todos los sindicatos se encolumnaron por el paro, pero se hizo más. Se relanzó la intersocial. Más de 20 organizaciones populares expresaron públicamente su adhesión al paro y su plataforma, y también su compromiso de seguir construyendo unidad hacia el Congreso del Pueblo. Es decir, en la propia preparación del paro se mostró una perspectiva unitaria muy valiosa, de compromiso y militancia común y de construcción programática. Esto también, con claridad, se expresó en la adhesión lograda por el paro. El éxito del paro muestra prácticamente el valor de la unidad y de la amplitud. La tercera es la respuesta a una presencia territorial organizada del movimiento sindical y de sectores importantes del movimiento sindical. Se realizaron miles de asambleas y cientos de acciones de agitación, decenas de barriadas y volanteadas. Hubo una apuesta decidida a retomar el método histórico que tantos resultados positivos dio en la recolección de las 800.000 firmas y la campaña del sí contra la LUC. Es importante que se haya avanzado en la dirección de consolidar una presencia territorial del movimiento sindical. Nos referimos a la militancia organizada en los barrios y al diálogo mano a mano con nuestro pueblo. El día del paro hubo más de 100 actividades en ciudades, localidades y barrios de los 19 departamentos. Todo lo anterior no excluye un análisis crítico de lo que falta. Está claro que el paro mostró las debilidades que aún persisten en sectores importantes de trabajadores, las disparidades en niveles de organización y de inserción de masas, y también las dificultades del movimiento sindical y de todo el movimiento popular para llegar a sectores importantes de nuestro pueblo. Para eso también sirve la lucha, cuando se concreta y es de miles, para evidenciar lo que falta. Todo ello será motivo de análisis en el movimiento sindical y en todo el movimiento popular. Pero hoy es necesario que atesoremos la dimensión del paro nacional, fundamentalmente porque expresó la fuerza transformadora de la unidad, la organización y la lucha. El paro dejó postales maravillosas de estudiantes y estudiantas, jubilados y muchachas, cooperativistas y docenas, otra vez codo a codo, recorriendo las calles de nuestro país para hablar directo con nuestro pueblo. Esa militancia común y su impacto son un factor central para la acumulación de fuerza del bloque histórico, político y social de los cambios. Para finalizar, conviene recordar y recordarnos que en Uruguay tanto la afiliación sindical como la participación o no en las medidas de lucha es libre y voluntaria. También que los derechos y reivindicaciones conquistados son para todas y todos, estén afiliados a los sindicatos o no, hayan parado o no. Esa es la síntesis más rotunda y las absurdas acusaciones de corporativismo contra el movimiento sindical. Ningún derecho, ningún avance social se conquistó sin lucha, ninguno. Por lo tanto, una vez más, hay que levantar la importancia de que más de 1 millón de personas de todo el movimiento popular, no solo trabajadores y trabajadoras, hayan expresado libre y voluntariamente su adhesión al paro nacional. Cuando la decisión de luchar se hace colectiva y de miles, siempre, en cualquier circunstancia, implica un avance para la perspectiva popular. El paro nacional fue todo eso. Salud por ello. Muy bien. La verdad que muy bien, completito. Para los que no lo quieran ver es así. ¿Qué vas a hacer? Bueno, y a su vez va a estar colgado en el portal del Popular, lo que lo quiere leer nuevamente. Y está en el Popular en papel, que sale este Y viernes. está el Popular en papel. Que lo llega tenemos a en todos este y momento. todas. Sí. Y también, lamentablemente, Sí. tenemos que dar un saludo, una flor roja para Gustavo Márquez,
y muy en especial para el hijo, nuestro camarada Joaquín Márquez, y a toda su familia, ¿no? Ujú. Sí, Sí. Gustavo Márquez fue la primera persona que en Humanidades me dijo que no tuviera vergüenza por no saber, por no entender, y me dijo que en la militancia aprendíamos. Guardo sus palabras y su gesto serio en mi corazón desde ese día. A los 59 años falleció Gustavo Márquez y las palabras de Lourdes son muestra de la cantidad de expresiones de dolor, recuerdo y cariño recibido en estas horas. Sí, Gustavo ingresó al partido muy joven cuando la tarea era derrotar al fascismo y recuperar la democracia. Un accidente lo mantuvo un año internado. A esas condiciones comenzó la militancia comunista que mantuvo sin interrupción por las siguientes 4 décadas en Rivera y en Montevideo. Todo en su vida era militancia, porque Gustavo militaba también los afectos, buscando aprender y enseñar. Así que, bueno, mandamos un abrazo entonces a toda su familia, a todos los y las camaradas, y bueno, una flor roja. Una Sí, flor roja. muy bien. Bueno, y uno de los titulares que también tenemos en el Popular, que no lo queremos dejar pasar de largo, digo por la importancia y por la incidencia que va a tener prácticamente en América Latina y en el mundo también. En pocos días, el 2 de octubre, hay elecciones en Brasil donde viene, o por lo menos las encuestas lo dan despegado a Lula, y también vemos, la verdad, no con asombro, por lo menos algunos se pueden asombrar, pero justamente cómo el fascismo en sus últimos momentos, la desesperación Sí. y los ataques a férreo que hace, en este caso, contra el pueblo brasilero. Porque el titular dice, Lula lidera todas las encuestas en Brasil. Dice, Lula enfrenta el desafío de alcanzar una victoria en la primera vuelta y en las principales en Brasil el 2 de octubre. Sí. Sería fundamental realmente que Lula ganara en primera vuelta, Lula y su equipo, porque creo que no es solo un golpe lo que tiene que ver para Brasil, ¿no? Una ayuda para Brasil, sino también una esperanza para toda Latinoamérica, ¿no? Claro, es una reconfiguración nuevamente, ¿no? Del avance de las fuerzas populares expresadas en las diferentes expresiones electorales, políticas, partidarias, ¿no? Así que sí, fundamental, sobre todo para el pueblo de Brasil, ¿no? Que está viviendo una escalada de violencia y una situación de desigualdad profunda en millones y millones de personas, ¿no? Exactamente. Sí. Por aquí seguimos con el diario. Acá hay un anuncio que dice que hay que hacer para mejorar la salud y quién la paga. Esto es una actividad que se va a realizar el día 24 de septiembre a las 17 horas en el Club Teatro Progreso Carlos María Ramírez 758 en La Teja. Después lo vamos a volver a anunciar igual porque esto es el 24 de septiembre, tenemos tiempo. Mandamos también un abrazo y un vamos arriba a toda la gente de Maldonado. Hay una nota al respecto de eso, que lograron casi 7.000 firmas para presentar un recurso sobre una construcción que se quiere hacer sobre las dunas, que se suma a una cantidad de excepciones, intereses inmobiliarios y demás, en conjunto con las organizaciones sociales del departamento, un logro muy importante. Eso implicó hablar con toda esa cantidad de gente, ¿no? En una franja costera que Sí. también en Voces del Interior también tuvimos una entrevista con Ahí va. Nicolás Villar, Nicolás Villar, sí. el edil departamental Sí. del Frente Amplio en Maldonado, donde justamente están evadiendo desde la Intendencia de Maldonado, obviamente, toda una cantidad de normas que habría que cumplir, que no se cumplen, porque tienen no solo de la costa hay un metraje que hay que cuidar, sino de la ruta también. Sí. Entonces quedaría, según lo que nos explicaba Nicolás Villar, una franja muy fina que termina en nada, que no se podría estar construyendo ahí, digamos, lo que tiene que ver con la legalidad. Pero aparte de eso, también tiene que ver con todo lo natural, que es esa parte, esa zona, que se perdería todo eso, ¿no? Sí. El Uruguay natural. Ese se perdería. Que tampoco, la verdad, me sorprende nada de lo que hace este gobierno, ¿no? Queríamos comentar también, hablábamos antes de arrancar el programa, Landaco, en relación a las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, acusando a la Organización Social de las Ollas Populares de que no presentaban los datos. Quería que inflaban cifras. Exacto. Y que era toda una mentira.
Bueno, yo quisiera hacer dos aclaraciones Sí. que estuve vinculada con la organización. En este momento no estoy en la organización, pero sí puedo decir que dos cosas. Primero, el único relevamiento que hubo durante estos más de 2 años de la cantidad de personas que van a las ollas y demás, los hizo la organización Solidaridad.uy, vinculada a la Facultad de Ingeniería, jóvenes que han hecho un trabajo muy bueno, que a su vez se complementó con un trabajo de la Intendencia de Montevideo, que sí estuvo dispuesta a pensar políticas sociales a partir de eso, que quien debería presentar los datos es la ONG Uruguay Adelante, que es quien recibe el dinero directamente del MIDES, que además es quien compra los alimentos y quien es además a quien las ollas populares y la organización le brinda los datos. Entonces, claramente hay una manipulación en este caso para estigmatizar a las ollas populares. Recuerden que la rendición de cuentas se planteó que para antes de las elecciones, una partida especial para alimentos. Desde mi punto de vista, lo que se quiere hacer es estigmatizar a la organización popular y antes de las elecciones darle directamente a la gente, canastita. utilizar Claro, electoralmente el hambre de la gente para conseguir los El viejo votos. método. Exactamente. Sí, el viejo método. Sí. Exacto. Yo sigo acá con el diario, si les parece. Sí, y yo... Sí. Vamos a la misma. Bueno. Bueno, vayan, chicos. Espionaje en democracia, prescribieron, pero siguen siendo delitos contra personas y organizaciones. Y fíjense esto, qué interesante. La práctica del espionaje se intensificó notablemente entre 1987 y 1989. No sé si les dice algo. Bien, yo a eso le quiero agregar una nota muy interesante, como nos tiene acostumbrado, de Gastón Grisoni, Sí. que tiene que ver a lo largo, ¿no? El largo y lento camino hacia la justicia. Es muy bueno. También, la verdad que se las recomiendo Sí. que la lean, digo, está nada más ni nada menos también por Gastón Grisoni, que hace la aclaración que también son palabras de él sin comprometer absolutamente A Crisol. a Crisol, donde él Sí. es el presidente de la misma, ¿no? Vienen muy lindas las notas de Grisoni porque está haciendo como un repaso histórico también, ¿no? Como Una dándole ayuda a profundidad, memoria, sí. una ayuda a memoria. Ahí Están va. muy buenas las notas de Grisoni. Obviamente una cobertura sobre el gran paro nacional, con fotografías, con declaraciones de los distintos compañeros y compañeras del PIT-CNT. Eso Que vamos obviamente a que tener está de presente. primera mano acá con el presidente, que lo tenemos presente. Exactamente. Industrias, más producción, menos trabajo y menos salario. En la industria se produce más que previo a la pandemia, pero con menos trabajo y cada trabajador gana menos que antes. Es decir, cada trabajador es más Sí, productivo pero recibe menos salario, ¿no? Le O sacan sea, más plusvalía. Eso lo vamos lo vamos a discutir, a ver a la que nos puede decir. Pero yo Dale. también, vos que hablamos de la soya, hay algo que tampoco me gustaría dejar pasar, que también son protagonistas lo del gobierno, es como Pilato, se lava la mano y le echa la culpa a los demás. Siempre. Porque también deberíamos ver con los trabajadores que tienen que ver con la educación, también Sí. cómo le dieron el día de ayer del paro, también le pegaron al PCNT, cosa que el PCNT estaría por afuera. Sí. También fue aclarado que los maestros en su organización tomaron las medidas y el gobierno fue informado meses de Sí, esta situación, 2 meses que antes. la culpa de que los niños ayer no tuvieran la posibilidad o el riesgo de no comer en la escuela son Es de o del acá. PCNT o de los trabajadores o de los maestros o de los directores. Yo digo, no, este gobierno no dijo que estaban preparados y se querían hacer cargo, y yo lo escuché, y sordo no estoy, me estoy quedando un poco sordo, pero sordo no estoy, el presidente que me quiero hacer cargo. Ahora que se tiene que hacer cargo de dirigir el país, ahora la culpa es de las organizaciones, la culpa es de los sindicatos, la culpa es de ellos, porque también me acuerdo a Bianchi decirle que no tenían que repetir la comida, porque era iban a mucho ser niños obesos. obesos, está bien, y también al director diciendo que iban a haber, creo que fue el ministro de Cultura, que dijo que no tenían, que iba a haber alimentos, solo leche, porque para instrumentar alimentos sólidos llevaba mucho tiempo. Entonces, uno tiene que hacer como Grisoni, todo un recuento Sí, de sí. estos Sí. muchachos y ponerlo arriba de la mesa, porque ahora hay énfasis que la culpa que no comieron un día, cuando hay lugares
que no dieron respuesta en Paysandú fue, que hubo el temporal, que en la escuela también voló el techo, y no sé si no es por los profesores, por las maestras, por los padres, tampoco los niños tenían cobertura. Y asumiendo que si los niños no comen en la escuela, en la casa no tienen para comer, porque ese es el otro, si vos lo mirás del otro lado. ¿Qué está diciendo el gobierno? Los gurises si no comen en la escuela, en la casa no hay no tienen cómo alimentarse. O sea, están asumiendo que los niños no tienen para comer en la casa, le echan la culpa a los maestros, y si realmente les importara la alimentación de los niños, hace 2 años hay un montón de miles de niños y niñas comiendo las ollas populares y en los merenderos y no hicieron nada. Bueno, háganse cargo, porque tampoco es responsabilidad de las maestras dar de comer a los niños. Nos vamos a una pausa y cuando vuelvamos vamos de lleno con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Turco Abdala. Forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Muy bien, ahora sí vamos de lleno, como le habíamos anunciado antes de ir al corte, con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y supongo que tendrás primeras impresiones, ¿no?, del paro general del día de ayer. Sí, yo creo que realmente fue un paro enorme que está emitiendo una señal muy poderosa, no solamente para el sistema político, para el gobierno, para el parlamento, sino para el conjunto de la sociedad, que hay que tomar por otro camino, digamos. Desde nuestra perspectiva, el asunto es que la forma actual del desarrollo capitalista implica un funcionamiento del régimen social que exacerba de todas las formas la desigualdad. A mí me da mucha gracia cuando hablan del derrame desde el punto de vista de la contribución de los agronegocios a la economía nacional, o desde el punto de vista de tal o cual inversión a la economía nacional, porque ya existe bastante evidencia, digamos, del que el capitalismo actual, con sus características, pesa más el capital financiero que el capital productivo, es mucho más mundializado y transnacional que nacional. Se procesa una profunda revolución tecnológica en función no de la satisfacción de las necesidades humanas, sino de la acumulación. Y hay además terrible grieta geopolítica en el planeta desde el punto de vista de que el imperialismo norteamericano está en decadencia económica y aparecen otras potencias ascendentes como la India, Rusia, especialmente China. Este tipo de formación capitalista es un embudo al revés, es un Robin Hood al revés, es decir, el derrame es al revés, extrae de los sectores más pauperizados, más dejados a la vera del camino por el propio desarrollo capitalista para que todo se acumule en la cúspide. Por eso, la ONG Oxfam establece que el 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza, digamos, que el 50% de la población. Nos referimos a 3.700 millones de seres humanos. Si a esta forma objetiva, podríamos decir con Carlos Marx, histórico-natural de funcionamiento del capitalismo, tú le agregás la pandemia amplificó todos los comportamientos del desarrollo desigual. Aceleró, bueno, ¿no? Aceleró la brecha, amplió la brecha. Bueno, tenemos un problema humano a escala civilizatoria. Todavía en América Latina, un país dependiente, por tanto ya de pique la inserción internacional dependiente implica un traslado de valor, de recursos, de plusvalía desde el desarrollo capitalista dependiente hacia los centros neurálgicos. Y todavía en nuestro país, con un gobierno cuya composición de clase es justamente la instalación directa en el timón del Estado, del capital financiero, de lo transnacional y del agronegocio, bueno, tenemos un escenario en el cual objetivamente se está desarrollando un crecimiento de la desigualdad como nunca, podríamos decir. Porque esta es la razón central del paro general de 24 horas, digamos. Crece el Producto Bruto Interno, llega a los niveles anteriores a la pandemia, al 2019, pero se prevé por parte del propio Poder Ejecutivo que va a crecer un 2.7. Sin embargo, el salario, la participación del salario en la riqueza nacional, que es lo que importa, porque eso es lo que te determina cuánto del valor producido va para reproducir la fuerza de trabajo y la vida de la gente, y cuánto del valor producido va para el capital como plusvalía, como margen de ganancia. El salario no solamente no acompaña el crecimiento del Producto Bruto Interno, sino que se contrae en por lo menos un 4%, contrayendo además a las jubilaciones, porque
Todos sabemos aquí que las jubilaciones se ajustan en función del índice medio de salario. Bueno, en función de eso tenemos una estrategia, un desarrollo intenso en desigualdad. Y hay una crisis de desigualdad. Y esa crisis solamente se supera, digamos, tomando otro camino, no solamente de política macroeconómica, sino otro camino que empuje un tipo de desarrollo donde simultáneamente se diversifique la matriz productiva, no dependamos solamente de nuestros recursos naturales, en donde no solamente se distribuya el ingreso, sino que efectivamente hayan procesos distintos de distribución de la riqueza, y en donde el pueblo, participando en la vida nacional, construya otras formas de democracia, otras formas de poder popular, otras formas de participación, que no van a cuestionar la democracia representativa, pero que la van a hacer mucho más avanzada, digamos. Entonces, para mí el paro fue una señal formidable, por su extensión, porque además implica que no es fácil esto en el PICNT, porque todos sabemos que convivimos allí los gremios de las más diversas características y junto a los gremios las más diversas formas de pensar, porque hay una orientación de lucha, porque es la misma orientación que nos llevó a recolectar firmas y a tener enorme cantidad de apoyo para la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, porque el balance nuestro no es solamente el resultado y el hecho elocuente de que no nos dieron los votos sí para anular estos artículos, pero desde el punto de vista de la acumulación de fuerza quedó un estado de ánimo, un nivel de lucha del movimiento popular, una organización diferente. Es el gran 1 de mayo que tuvimos este año, que fue el 1 de mayo en una década, el más grande, con una perspectiva muy clara, donde el movimiento sindical toma la iniciativa y propone 10 medidas concretas, ni siquiera para la población trabajadora formalizada, podríamos decir, sino para los sectores más vulnerables. Allí, lamentablemente, cuando se presentan estas propuestas al presidente de la República, nos responde que, bueno, tal vez haga una respuesta formal o tal vez ni responda, lo cual es una respuesta. Y en función de esa actitud hubo una enorme movilización el 7 de julio, preparada, digamos, por todo un desarrollo de acciones de los distintos gremios, que fue enorme, y como corolario de toda esa concepción de lucha, digamos, un paro general de 24 horas que, bueno, estaba recogido bien, muy bien mencionado en el editorial del Popular, no es solamente un paro a secas, sino que hay una concepción de la militancia preparatoria de las acciones. Yo creo que el movimiento sindical tiene la militancia más activa de todas las organizaciones sociales del país, porque esto se hizo con mucho tiempo de anticipación. Es verdad que se resolvió con casi 2 meses de anticipación, en donde se eleva a consideración de los gremios la perspectiva de un paro general. Esto fue muy debatido en los gremios, se resuelve por unanimidad, se invirtió mucho en propaganda, se salió a los barrios y a los lugares de movimiento de la gente a repartir la plataforma. Y bueno, yo creo que efectivamente hay un antes y un después de este paro, porque es un paro que además está conectado con cosas sumamente estratégicas. Esto tiene mucho que ver con el Congreso del Pueblo. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, como siempre, todas las acciones tendrán que tener una continuidad superadora, digamos, porque así es la vida y la lucha de clases. Marcelo, yo supongo que también has escuchado, o por lo menos lo hemos escuchado en varios medios de comunicación, que desde autoridades del gobierno, desde el presidente para abajo, ministros, que no entienden, realmente no entienden la convocatoria al paro, el paro en sí mismo, y los acusan, obviamente que encabezándote a vos, pero a la central, de poner palos en la rueda cuando venimos saliendo, digo, en este caso, venimos saliendo de lo que tiene que ver con una crisis económica mundial, con un retraso mundial, y ahí sí todos los ejemplos del mundo sirven, y también que venimos saliendo de la pandemia. Entonces, este paro en sí no se entiende mucho, porque también él dice que tenemos cifras de desocupación desde más o menos mejores del 2019. ¿Qué le podés contestar respecto a eso? Porque digo, también ahí ponen los trabajos de jornales solidarios, ¿no? Sí, lamentablemente una de las cuestiones que nosotros constatamos para el 1 de mayo, pero que está absolutamente vigente en este momento, es que el 37% de los nuevos empleos generados en este último periodo corresponden a los jornales solidarios. Y que todos sabemos que inclusive
sin tener una opinión discordante con que esto se aplique, porque al menos es algo de asistencia social, no es que nadie pueda tirar con ese ingreso manteca al techo, digamos, no. pero estás hablando de 12.000 pesos si trabajaran todo el mes, y como se está trabajando la mitad, de 12.500 pesos, la mitad son 6.250 pesos, es decir, nadie puede vivir con eso. Entonces, que casi el 40% de los nuevos empleos correspondan a esta nueva modalidad, habla por sí solo. Es decir, lo que está faltando aquí es un rol activo del Estado desde el punto de vista de generar un plan de puestos de trabajo de calidad, que es la reivindicación principal del PIT-CNT, porque sin trabajo tampoco hay salario. Claro. Digamos, entonces, ¿a qué nos referimos, por ejemplo? A una rendición de cuentas que reduce, digamos, los recursos vinculados a la construcción de vivienda, que podría resolver simultáneamente dos cuestiones: promover el trabajo de calidad y al mismo tiempo resolver un problema importante de la sociedad. Digamos que el Estado, en función de una prioridad macroeconómica dogmática y absoluta, que es abatir el déficit fiscal, no se pone las pilas desde el punto de vista de generar un sistema de compras públicas para que la demanda del Estado pueda ser satisfecha con empresas proveedoras nacionales que a su vez contraten gente. Claro. Aquí también tenemos otro torrente en el cual no se generan puestos de trabajo de calidad. Naturalmente que hay un clima complejo en la región, aunque en América Latina soplan vientos de cambio, pero se pueden generar muchos puestos de trabajo con una integración más profunda de América Latina, con complementación productiva intraindustrial, con cadenas productivas globales. Pero el problema es que este elenco, como le va bien al agronegocio, que no precisa reglas del juego, no precisa participación del Estado, etcétera, porque ellos capturan la mayor productividad que existe en nuestro país en función de la fertilidad de la tierra, y capturan lo que se llama una renta diferencial de la tierra, no precisan nada. Ahora, todo el resto de la sociedad sí necesita, digamos, todo el resto de la sociedad que está vinculada al mercado interno, todo el resto de la sociedad sí necesita políticas explícitas, como hasta los propios países capitalistas han desarrollado en determinado momento, para que el aparato productivo no esté básicamente centrado en las materias primas, los commodities y los agronegocios. Y ellos parten de la base, digamos, de que la mejor forma de acción del Estado es la no intervención, entonces no existe la política industrial, hay muy poco de políticas activas de empleo, las que hay no resuelven, porque nosotros, estando sumamente comprometidos, por ejemplo, con la capacitación de los trabajadores, también sabemos que no es eso lo que va a resolver el nivel de empleo, porque te capacitas y si después no hay laburo, claro, ¿para qué te capacitas? ¿Se entiende? Acá no hay un problema solamente, que puede haber alguna, digamos, alguna necesidad de ajuste entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, pero el problema está ubicado en que no hay dónde ir a laburar. Sí. Porque además hubo una terrible desindustrialización que nació en los 90, yo tengo la visión crítica que lamentablemente tampoco se revirtió esta desindustrialización entre el 2005 y el 2020, es decir, lo quiero decir con claridad porque en definitiva, desde la perspectiva de la clase obrera, teniendo una visión absolutamente crítica de las políticas del gran capital en el gobierno, tampoco alcanza con lo que se hizo del 2005 al 2020, es decir, nosotros necesitamos cambios profundos. Y eso obviamente que se hace en el marco de una relación de fuerzas que permita otra estrategia. Por eso este paro general, por eso todas las movilizaciones, por eso las propuestas del PIT-CNT y por eso el Congreso del Pueblo. Y yo no le voy a pedir a ningún ministro que esté de acuerdo con el paro general. Pero razones, mirá, hay de sobra. Cada uno de los puntos de la plataforma es una razón. Sí. Una de los argumentos que planteaban también desde el gobierno es que se hablaba de la carestía y decían, bueno, ¿por qué se quejan de la carestía? No es algo que nosotros podamos controlar, la inflación, la región y demás. Y en realidad lo decía Olesker también en un momento, el problema no es la inflación, sino cómo se ejecutan negociación colectiva para que los salarios no pierdan en relación a la inflación, ¿no? ¿Cómo podemos explicar eso? Es que al trabajador, a la trabajadora, al jubilado que tienen ingresos fijos, no le interesa la cantidad de cifras que tiene su salario. Lo que le interesa es cuánto puede comprar. Exacto. Y si tú estás en un país en donde sube todo, menos el salario, y el salario es un precio. A ver, si nosotros lo miramos desde un punto de vista profundo de la economía política del funcionamiento del capitalismo, el salario es un precio, que tiene algunas características especiales. Pero si suben todos los precios, pero el salario, a pesar de que crece el Producto Bruto Interno, se rebaja en promedio un 4%, la gente compra menos. Claro. Y por tanto vive peor. Claro.
Bien. Eso es clarísimo, digamos. O no puede comprar. Yo digo, el salario es un precio porque esta sociedad que tiende a convertir todo en mercancía, llega inclusive a convertir una faceta humana, una capacidad humana como es la fuerza de trabajo en mercancía. Y como toda mercancía tiene un valor, y el valor de la fuerza de trabajo sería, o de la capacidad de trabajar, equivale al conjunto, digamos, de bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia de ese trabajador, pero el salario depende de otros factores. Depende de si hay mucha desocupación, el salario tiende a bajar, depende de la fuerza organizada de los trabajadores para mejorar mediante lucha, mediante huelga, ese precio. Y bueno, acá subieron todos los precios menos el salario. Entonces hay rebaja salarial, la gente vive peor y en el peor de los casos ni siquiera llega a fin de mes. Yo sé que hay gente que le ha molestado esto, pero es lo que sucede, ¿no? Claro, y que no es una cosa que el gobierno no tenga nada que ver, o el Estado puede intervenir para empatar por lo menos el salario y la inflación. No es verdad que que son pobres víctimas, que bueno, no podemos hacer nada al respecto. Él define administrativamente el salario mínimo nacional, Exacto. puede definir en eso. Bien. Y por baranda, definiendo, por ejemplo, como propusimos nosotros en su momento, otro salario mínimo nacional, como no deja de ser una referencia para todo el mundo del trabajo, puede tener una tendencia de mejorar en general los Exacto. salarios. Pero él hace los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva. Es decir, es una parte del triángulo, hasta ahora, sé que hay una queja patronal que esto no quiere, ellos prefieren que no exista la negociación colectiva, pero hasta ahora está funcionando un esquema donde el salario se define en un triángulo. El Estado, la representación patronal, la representación de los trabajadores, con los criterios que pone el Poder Ejecutivo y su ubicación, en un caso de desacuerdo en lo que implica el Consejo de Salario como votación, pueden influir en todos los salarios. Exacto. Y han influido desde el punto de vista de la rebaja salarial y desde el punto de vista además, que esto es lo peor de todo, esto solo da para una terrible movilización, los criterios que presentaron para la gente que está negociando ahora hacen que ni siquiera el Poder Ejecutivo cumpla su promesa, que no es buena para los trabajadores, porque se puede tener terrible rebaja salarial y empatar al final de que al final de su administración se iba a recuperar el salario perdido, por lo menos nominalmente. Ellos pasan ahora con estos criterios la recuperación para la administración que viene. Entonces, si habrá razones para la movilización de los trabajadores, ¿no? Sí, yo te iba a comentar justamente para los oyentes, ¿no? Porque todo esto que estamos planteando aquí, de repente ya está en el documento presentado en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, es decir, en Presidencia. No sé si hay alguna de estas respuestas que justamente el gobierno dice que no están o que ellos están proponiendo todo y que en realidad el PIT-CNT no propone nada. Si no va a haber una respuesta por parte del gobierno, ¿habría una respuesta en ese documento que ustedes presentaron para todas estas carencias que se vive? Es que nosotros presentamos por escrito las propuestas que hicimos en el 1 de mayo. ¿Cuál es, más o menos? Y bueno, ahí de pique planteamos la necesidad de subir el salario mínimo nacional. Nuevamente insistimos en el ingreso básico de emergencia. Establecimos una canasta de servicios básicos para la población más vulnerable. Establecimos formas de recuperación salarial. Y se explica cómo hacer eso. Y sí, Y es sí. decir, eso lo planteábamos inclusive antes de la rendición de cuentas, de modo de que inclusive el sobreahorro que hizo el Poder Ejecutivo del déficit fiscal, porque ahorraron más de lo previsto, se pudiera movilizar, por ejemplo, en vivienda, se podían movilizar determinados recursos que inmediatamente van a la construcción, van a los puestos de trabajo, pero que tienen un efecto multiplicador, que ni siquiera terminan nosotros. A ver, las banderas que nosotros levantamos son las banderas también de los pequeños comerciantes, industriales, pequeños productores agropecuarios, bolicheros, kiosqueros que andan en la vuelta y que viven del mercado interno, ¿no? Claro. Es lógico y se supone que si el gobierno proporciona inversión de trabajo, una cantidad de reivindicaciones que desde la central se hace, caerían el hecho de que no sería necesaria ni canasta ni esto, porque en definitiva Claro. el trabajador lo resuelve en ese sentido. Ahora, también es cierto que este gobierno ha bajado la franja del IRPF, ¿tá? En sueldos más bajos. También sería parte de una contribución ver si no generas trabajo, bueno, subir la franja del IRPF, que el que gane no le descuenten más de lo que le están descontando. Porque no es un aumento de salario, pero por lo menos te deja una margen de no tocarte el sueldo y, bueno, no perder tanto poder adquisitivo. Claro, eso sería una cuestión positiva porque por lo menos tendría, digamos, una cierta cuota aparte de poder utilizar más
el ingreso que vos generás, pero lo que hicieron fue al revés. Ellos, en general, se ajustaba las franjas del IRPF en función del índice medio de salario, y si vos partís de la base que más o menos los distintos sectores de trabajadores, su salario se aglomera en el promedio, digamos, más o menos implicaba que en general pagaba la misma proporción de impuestos. Ahora, cuando ellos empiezan a utilizar ya en el 2020, no el índice medio de salario, sino las bases de prestaciones y contribución, que están más abajo, Sí. en realidad toda la población trabajadora está aportando más impuestos que antes. Ellos dijeron que no iban a subir los impuestos. Bueno, esto es una suba de impuestos. Una de las, al gobierno no le gusta que le digan que gobiernan para los Maya Oro, porque todo esto que estamos hablando es justamente, o sea, no estás gobernando, defendiendo los intereses de la gran mayoría de los trabajadores, sino que estamos expresando cómo en realidad favorece la concentración de la riqueza. Te iba a consultar, 2 veces nombraste y expresaste esta cuestión de el Congreso del Pueblo. Vamos al Congreso del Pueblo. Vamos al Congreso del Pueblo y ahí queremos construir una plataforma y una serie de pensar y reflexionar cómo justamente modificamos esta estructura en la que estamos inmersos con todas las dificultades que vos anunciabas al principio, ¿no? Ser un país dependiente, la cuestión internacional geopolítica y demás, ¿no? ¿Cómo va ese proceso hacia el Congreso del Pueblo? Bueno, yo creo que ese es el tema central de la próxima mesa representativa. Por lo menos así yo lo voy a plantear. ¿Cuándo es la mesa? En el secretariado. La próxima mesa representativa va a ser el día 6 de octubre. Ah, mi cumpleaños. Y es una mesa... Ah, mirá, lo Sí. festejamos. Mándeme saluditos. La anunciamos ahí en la mesa. Claro. Es una mesa representativa nacional ampliada. Esto es que entran todas las filiales que componen la dirección más cada uno de los plenarios departamentales. Bien. Y yo creo que hay algunas cosas que ya vamos a empezar a definir, por lo menos nosotros ahí vamos a proponer o a caracterizar de una manera más rigurosa el Congreso del Pueblo para que empiece a convertirse en acción, no solamente Claro. en definición, digamos. Esto es una definición del Congreso del PCNT. Yo te diría que es el aspecto medular de toda la estrategia del movimiento obrero que permite, si se desarrolla como pensamos, pasar de una fase de luchas todas defensivas, porque hasta ahora estamos Sí. defendiéndonos, digamos, defendiéndonos de la rebaja salarial, defendiéndonos de la falta de trabajo, defendiéndonos de los retrocesos en la ley de negociación colectiva, defendiéndonos de una reforma jubilatoria que recorta derechos, defendiéndonos de las privatizaciones, en fin. Interminable. Son todas luchas de carácter defensivo. Para nosotros el Congreso del Pueblo es la inflexión. Es tratar de tener un ámbito que nos permita construir la iniciativa programática y la iniciativa histórica. Punto 1. Punto 2. No es un cónclave ni una reunión, es un proceso. Es decir, hoy nosotros tenemos que hacer mucho más énfasis en el proceso que el día en que se desarrolle la síntesis. Es un movimiento de nuestro pueblo de construcción programática que debería, desde nuestra perspectiva, ser absolutamente abierto para todas las organizaciones sociales, productivas, culturales, de derechos humanos, de género, todas las más diversas organizaciones del campo popular en tanto organizaciones. Es decir, hay una parte del asunto que es el diálogo entre todas las organizaciones interesadas en confluir o converger en puntos comunes de un programa. Pero también, y esta es la otra faceta, tiene que ser un proceso de elaboración, de organización, de participación y de discusión de los vecinos. Es decir, en principio nosotros aspiramos que cada municipio del país se reúnan los vecinos de ese lugar, participen en la discusión, digamos, acerca del Congreso del Pueblo, elijan sus delegados y participen activamente, ¿no? ¿Y qué debería tener, desde nuestra perspectiva, digamos, las dimensiones, por lo menos, de un proceso de discusión de este tipo? Punto 1. Son todas cuestiones estratégicas, digamos. ¿Cuál debería ser el centro de la inserción internacional del país? Esto es central, porque si tú mirás un proyecto de país y decís, bueno, esto es una moneda, ponele. La moneda tiene dos caras. De un lado está qué tipo de matriz productiva vos querés tener y del otro lado está qué inserción internacional querés tener. Si vos apostás al TISA, apostás a un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con China, o solamente abrís el libre comercio con todo el planeta, lo único que te importa vender son materias primas, commodities, productos intensos en recursos naturales.
Si vos te aglomerás con los países más o menos iguales y empezás a plantear complementación productiva, desarrollo industrial, infraestructura, bueno, vos querés una matriz productiva más equilibrada. Entonces, para nosotros tiene que haber elementos que aporten a la inserción internacional del país. ¿A de qué forma diversificar la matriz productiva? Esto es mucha cosa, ¿no? Sí. Política científica y tecnológica, política industrial, política financiera, política de formación profesional. Y acá tenemos un lío, porque probablemente para esto, que no es solamente un cambio de matiz, sino que es un cambio profundo, vos tenés que decir de dónde yo saco los recursos para poder sostener un modo nuevo de acumulación. Y bueno, aquí viene La disputa. el lío grande, digamos. Y sí. Nosotros sostenemos que en realidad hasta que no agarremos un pedazo mayor de la renta diferencial de la tierra para cambiarlo de mano e invertir en un desarrollo diferente del país y en sus necesidades sociales, vamos a andar más o menos de la misma manera. Entonces, y esto son Disputa. intereses sociales, intereses económicos y es obviamente que es una cuestión de confrontación. Sí, sí. Pero todas esas dimensiones tienen que estar. La tercera cuestión es cómo se distribuye la riqueza desde todo punto de vista, que afecta obviamente la seguridad social, obviamente la negociación colectiva, pero también la propiedad, la gestión, la salud, la educación. Y lo último es que qué institucionalidad democrática es la más adecuada para estos fines, ¿no? Es decir, sin que nosotros tengamos el libro gordo de Petete, porque cuando invitas a otras organizaciones a juntarte contigo para armar programa, no es que le llevas todo, ¿no? Exactamente. Para No. nosotros también tiene que haber una cuestión de que en algún momento, yo no sé cuándo, pero tiene que ampliarse la democracia y algunas definiciones que están en la Constitución deben ser, digamos, ampliadas desde un punto de vista democrático para construir una institucionalidad que no sea tranca de un modelo distinto de desarrollo, Claro. sino que sea efectivamente facilitadora. Bueno, Bien. eso es para nosotros el Congreso del Pueblo. Muy bien, muchísimas gracias Marcelo Dala, presidente del PIT-CNT. Estamos ya cerrando el programa del día de hoy, agradecerte y bueno, volver a invitarte en otra oportunidad. Cuando ustedes digan, cuando ustedes quieran. Sí, buenísimo. Una clase de economía política, de todo un poco, ¿no? La verdad que Yo un me quedé, gusto. me No, quedé claro. como en puntos Sí, sí. para volver a... Buenísimo. Nos queda, la verdad que nos quedan... No vamos, Fe, pará, una Fe, cantidad ya de nos puntos vamos. para atrás, obviamente, pero bueno, el tiempo es tirano y es lo que tenemos. Así Bueno, que muy igual, bien. de todas maneras, agradecemos. Un saludo Sí. a todos a todas y a todos los Las- trabajadores los militantes y organizaciones sociales que hicieron posible el mensaje de ayer. Contundente. No vamos, gente, salud. bien. Arriba. Vamos arriba, Nos buen vemos fin de- el viernes. A los que no les gustan, más de 1 millón. Así nos vamos. Clamor, mil voces de combate se alzan.